10 de la mañana en punto. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo llegó a un 8,1% en el trimestre agosto-octubre de este año. La cifra representa una baja de 3,5 puntos porcentuales en 12 meses. Queremos analizar el escenario laboral. Lo hacemos para esto con Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Político de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros y muy bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿podríamos con esta cifra hablar ya de una consolidación a la baja en materia de desempleo, con un mercado que efectivamente se recupera y se fortalece después de la pandemia que fue tan dura? Sí, absolutamente. Ya llevamos varios datos que nos muestran una recuperación del empleo. Una vez que terminó la segunda ronda de cuarentenas masiva, las cifras inmediatamente comenzaron a mostrar que las personas se reincorporaban al mercado laboral y en línea con eso que el empleo también aumentaba. Ya con las cifras de hoy que nos muestra el INE, tenemos un aumento de 111.000 empleos respecto al trimestre anterior y ese es el monto que hemos visto en los meses previos de aumento. Entonces, la verdad es que ya son varios meses donde se consolida esta tendencia de creación de empleo, donde la tasa de desempleo continúa cayendo y lo bueno es que esta caída de la tasa de desempleo se condice entonces con un aumento del empleo y con un aumento de la participación. Entonces, en ese sentido son buenas noticias, aunque si nos comparamos con los niveles prepandemia, aún falta recuperar 607.000 empleos. O sea, todavía no volvemos a los niveles prepandemia, pero por cierto que este es un avance importante y el mercado laboral va en esa senda de seguir recuperando paulatinamente los empleos perdidos. Uh-huh. En ese punto, Juan, hay un aspecto que siempre vamos mirando con este informe, ¿cómo estás? Buenos días, sobre el empleo informal. ¿Sigue creciendo el empleo informal con sus distintas particularidades? Por supuesto que no solamente hay que verlo de una manera negativa, porque, por ejemplo, el trabajo independiente puede ir por el lado del emprendimiento, pero de todas maneras ha ido en incremento, que es bastante normal, digamos, en estas épocas. ¿Es así? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuál es la tendencia que se muestra con respecto a esto? Sí, bueno, efectivamente el empleo informal sigue teniendo un impacto relevante en la creación de empleo. Como yo les comentaba antes, se crean 111.000 empleos respecto al reporte del mes previo, pero de esos 54.000 son informales, o sea, sigue teniendo una importancia bastante grande el empleo informal. La tasa de ocupación informal ha seguido aumentando persistentemente, ya estamos en 27,9%, o sea, lentamente nos vamos acercando a la tasa de ocupación informal prepandemia también, y eso significa en definitiva que el empleo informal está creciendo a ritmos más rápidos que el empleo formal. Entonces, eso digamos, le pone un poquito, empantana un poco la buena noticia, entendiendo que este es un buen reporte y que claro, en general trae buenas noticias, pero tiene que ir cambiando esa composición. Eso es algo que sí es un desafío relevante, de que efectivamente el empleo formal vaya ganando terreno. Ahí las medidas que se han implementado, los subsidios al empleo formal, ¿cierto? Como el IFE laboral, contribuyen en ese sentido a estimular un mercado laboral que todavía se encuentra dañado, ¿cierto? Donde todavía existe incertidumbre sanitaria, porque todavía existe riesgo, ¿cierto?, de que hayan retrocesos en el plan paso a paso. Y eso siempre inhibe la contratación formal. Ahora estamos con este riesgo ahí de la nueva variante, ¿cierto? Que no sabemos todavía, esperemos que no, pero siempre está esa incertidumbre de cuáles podrían ser los impactos en términos de restringir las actividades económicas. Y eso siempre pone incertidumbre y eso inhibe la contratación formal, y en ese sentido los subsidios han jugado un rol, ¿cierto?, en apuntalar el empleo formal.
Sí, claro, yo mientras te escucho me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo ponderar si es que esta es una recuperación lógica, porque hemos comenzado una fase de mayor apertura, ya no estamos encerrados como estuvimos en el peor momento de la pandemia, versus cuánto pesa el que haya incentivos como el IFE laboral, el que en el fondo haya un incentivo a contratar desde una política pública? Me da la impresión de que la cifra de las mujeres nos entrega como un buen dato en este sentido, porque si lo dejáramos todo al acomodo normal del mercado, probablemente tendríamos una brecha mayor entre hombres y mujeres que siempre ha existido, siempre la mujer ha salido como rezagada, pero hoy día, en este último informe del INE, la tasa de desocupación de las mujeres se sitúa en 8,1 y en la de los hombres en un 8, entonces está bastante más parejo. Ahí está operando el IFE laboral, ¿o no? Sí, absolutamente. Uno de los elementos positivos que se implementó en el diseño de los subsidios ahora en esta segunda etapa es que, por ejemplo, se corrigió un problema que tenía el subsidio inicial, el que se lanzó el año pasado, no alcanzaba, por ejemplo, a cubrir la brecha de género salarial y por lo tanto no cubría los problemas estructurales que perjudican a la mujer en su inserción laboral. En el diseño de estos subsidios de ahora sí se consideró ese elemento. Y ahora se están viendo los resultados. Lo que tú dices, Carla, es correcto. Hoy día vemos, por ejemplo, que el empleo femenino aumentó en 72.000 y el de los hombres en 40.000. La verdad es que en reportes anteriores no habíamos visto ese fenómeno. En general siempre aumentaba más el empleo de los hombres que el de las mujeres. Y si vemos el empleo formal, también aumenta más el empleo formal de mujeres que el de hombres. Entonces sin duda que estos incentivos están generando los efectos que se necesitaba. O sea, aquí el IFE laboral, subsidios de ese estilo, tienen un doble rol. En primer lugar, es evitar que el liderazgo del empleo ocurra por el empleo informal, que es lo que vimos cuando terminó la primera ronda de cuarentenas masivas el año pasado, que el empleo informal era el que lideraba la recuperación del empleo. Entonces, ese es un primer rol. Pero el segundo rol, y por eso ahí era importante diseñarlo de tal manera que el incentivo fuera el requerido para la contratación de mujeres, ¿cierto? Es que se cubrieran por lo menos las brechas de género y eso se está cumpliendo y ahora lo estamos viendo en que efectivamente estamos viendo esto, que se crean más empleos en total de mujeres que de hombres y más empleo formal. Y como tú dices, las tasas de desempleo están prácticamente parejas, lo cual no suele ser lo habitual, ¿cierto?, en el mercado laboral, porque casi siempre la tasa de desempleo femenina es mayor a la masculina y ahora están bastante parejos. La tasa de participación femenina, en el dato que conocimos hoy, en el caso de las mujeres aumentó en 7 décimas y en el caso de los hombres aumentó pero solo en 3 décimas. Entonces está ocurriendo, los datos ya nos están mostrando que la mujer se está reinsertando a un ritmo un poco más rápido y eso era importante porque la mujer también tuvo un rezago mayor en la pandemia, se vio más afectada en términos relativos y por lo tanto era necesario que ocurriera esto de que la mujer empezara a recuperarse a ritmos más rápidos para tratar de empezar de nuevo a equiparar la cancha, ¿cierto? Porque en definitiva todas las brechas de género se ampliaron durante la pandemia y efectivamente entonces los datos de hoy nos están mostrando buenas noticias en ese sentido. Juan, muchas veces se escucha que la mejor política pro empleo es el crecimiento y quiero ir a eso, al contexto, porque tenemos un descenso en la tasa de desempleo, llega a este 8,1%, que igualmente alta, si nos remontamos a 2-3 años, se ubicaba en 6%, para hacer un poco el parangón, ha pasado mucho en 2 años, por supuesto, pero con respecto a eso estamos con un crecimiento de 2 dígitos, algo que va a ser completamente distinto el próximo año, cuando ya las proyecciones apuntan a menos 2%. ¿Cómo se puede sostener esta caída en el desempleo, esta generación de mayores empleos asalariados, por ejemplo, cuando vamos a tener un contexto de crecimiento completamente distinto, de desaceleración y, ojalá no sea, pero eventual recesión? Claro, eso es muy importante, ¿cierto? Los pronósticos de base al menos apuntan a tasas de crecimiento en torno al 2%, lo cual es un crecimiento muy, muy mediocre. Y ya sabemos lo que pasa cuando tenemos crecimientos
que son positivos pero mediocres, que es que el empleo dependiente privado formal aumenta muy poco, no aumenta los ritmos suficientes para absorber a todas las personas que ingresan a la fuerza laboral y por lo tanto lo que tiende a liderar la generación de puestos de trabajo es el empleo por cuenta propia informal. Y en ciertas ocasiones también el empleo asalariado público tiende a apuntalar, pero el crecimiento económico es el motor del empleo dependiente privado formal. Entonces, yo no creo que eso, primero no poniéndome en un escenario de recesión, sino que solo de desaceleración, donde crecemos al 2%. Si ese es el caso, probablemente la tasa de desempleo no aumente, pero la composición del empleo sí va a ser muy mala. Yeah. Y como señalo, y que esto ya lo hemos visto en episodios anteriores, que es lo que ocurrió esencialmente entre los años 2014 y la primera mitad de 2019, que el crecimiento fue muy bajo, sí. Y efectivamente el empleo cuenta propia informal es el que lideraba la creación de empleo. Entonces empeora la composición del empleo. Si digamos que la creación de empleo sí, para entenderlo bien, digamos que lo que puede pasar, porque esto son proyecciones obviamente, ante este escenario que ya se vivió antes, por eso también la experiencia ayuda mucho, claro. Se estanca la creación de nuevos puestos de trabajo porque, por ejemplo, para las empresas es un riesgo mayores inversiones o ampliar, digamos, la plana, por poner solamente un factor, y se estanca la creación de puestos de trabajo, no aumenta el desempleo de manera considerable, pero eso porque la composición es que los empleos informales y cuenta propia son los que sostienen esto, ¿no? Más que el asalariado. Exactamente, ya. Cuando el crecimiento económico en definitiva significa que, claro, que las empresas necesitan demandar, ¿cierto? Necesitan tener contratar más personas para poder satisfacer en el fondo la mayor demanda que viene con ese mayor crecimiento. Entonces, si eso es bajo, digamos, no se necesita contratar tanta gente porque sencillamente no se necesita producir tanto dado el contexto económico y por lo tanto se crea muy poco empleo privado formal y las personas como necesitan trabajar, entonces para evitar el desempleo, ¿qué hacen muchas? Eso, se autoemplean, ¿cierto? Trabajan por cuenta propia en cualquier cosa porque es mejor ganar algo de dinero que estar desempleado. O sea, hay personas que realmente no pueden darse el lujo sencillamente de estar sin nada de trabajo y entonces prefieren autoemplearse, por último, mientras encuentran algo mejor. Entonces efectivamente es el problema, que cambia la composición de empleo radicalmente, pero las oportunidades de buenos empleos escasean. Ya, y si hay recesión técnica, como algunos señalan, peor, me imagino. Ahí sí que podríamos tener cifras de desempleo que vayan a la baja, ¿o no? Claro, o sea, que vayan al alza en el fondo, que haya menos empleo. Alza, claro. Claro, ahí ya con recesión no, ¿cierto? Ahí de frentón se destruyen empleos asalariados privados formales. No es que ya no se creen pocos, sino que de frentón se van a destruir. Y por lo tanto la tasa de desempleo ahí ya tiende a subir porque sencillamente tampoco en el fondo el autoemplearse en definitiva no logra en el fondo contener esa destrucción de empleo y entonces ahí la tasa de desempleo efectivamente podría subir. Sí. ¿El IFE laboral combate de alguna manera estos escenarios que estamos poniendo? Si es que se mantiene este subsidio, ¿podría ser que entonces se aminorara, por ejemplo, eso, la poca creación de empleo, que hubiese más incentivo para contratar más gente, de alguna manera se pudiera contrarrestar este panorama económico que no viene tan bueno? Sí, pero mira, el IFE laboral yo creo que es una política pública positiva en la medida que lo que busca subsanar es un problema de incertidumbre sanitaria, que es apuntalar al mercado laboral entendiendo que el virus, ¿cierto? La pandemia aún no está superada. Y que justamente salen de repente variantes que nos ponen en riesgo y como yo les señalaba antes, la incertidumbre sanitaria inhibe contratar formalmente. Entonces lo que empieza a pasar es que se hacen muchos arreglos en negro. El empleo asalariado informal ha aumentado también en forma importante en las fases de recuperación y tiene que ver con esa incertidumbre sanitaria. Entonces, para ese contexto la herramienta del IFE laboral es
positiva, que estamos en una fase todavía no de normalidad completa, sino que de transición y donde siempre hay un riesgo de retroceso en el plan paso a paso. Pero ya, digamos, superando la pandemia, al menos teniéndola controlada, ¿cierto? La verdad es que uno no puede pensar en que el IFE laboral sostenidamente va a poder paliar una situación de bajo crecimiento económico, porque esto es una medida carísima en términos fiscales. Claro, si tú quieres apuntalar con subsidio un problema de bajo crecimiento, esto se te desfonda en pocos años, digamos. O sea, la situación fiscal hoy día ya está bastante compleja, ya todos los expertos, digamos, hemos advertido que se tiene que normalizar la situación fiscal, ha aumentado en forma considerable el nivel de gasto público, el nivel de endeudamiento público, y eso está bien, o sea, eso era apropiado en un periodo de pandemia, había que gastar más, ¿cierto? Había que endeudarse lo necesario, pero eso no se puede hacer sostenidamente, porque eso genera obviamente otros problemas macroeconómicos y eso puede precipitar aún más una crisis mayor y por lo tanto no vamos a poder sostener una situación permanente de bajo crecimiento a punta de subsidios laborales. Aquí lo que hay que hacer es que hay que crecer más. Es la única manera de realmente tener un mercado laboral que es dinámico en forma sustentable. Y en ese punto, ¿tú crees que a partir de marzo, por poner una fecha, se debería hiperfocalizar el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo? Es decir, un retiro gradual, pero focalizando en aquellos quienes están en una situación aún más complicada, a diferencia de lo que actualmente se tiene sobre el IFE, que es un IFE que va al 90% de la familia. Claro, absolutamente. O sea, esto tiene que irse retirando, ¿cierto? Incluso el IFE laboral también tiene que irse retirando, ir siendo un poco más... Claro, porque acá hay un tema, acotado, perdona que te ¿cierto? interrumpa, hay un tema que también en la frase que yo dije, en aquellas familias que más lo necesitan. Si uno habla de necesidades, todos se necesitan finalmente. Es lógico, las necesidades siempre son más que el decir, bueno, en realidad yo no tengo esa necesidad. Y ahí está lo difícil finalmente, y eso es como política pública lo complejo, de ir retirando una política de subsidio, en este caso como el IFE. Claro, no, políticamente esto siempre es difícil, ¿cierto? Retirar ayuda, pero también esto siempre se pensó entendiendo un contexto donde las personas no podían salir a trabajar por las restricciones. O sea, si el gobierno te está diciendo tú no puedes trabajar porque yo te estoy diciendo que te quedes en la casa, es evidente que es el gobierno el que tiene que proveer los recursos. El punto es que hoy día ya ese contexto virtualmente no existe. O sea, hoy día no hay actividades paralizadas por contexto de pandemia porque hay restricciones a la movilidad. Entonces, y además es muy como señalaba, o sea, no hay billetera fiscal que aguante mantener esto permanentemente, entonces, tanto porque el contexto ha cambiado significativamente y porque, en definitiva, no se puede sostener esto en términos fiscales de manera permanente, hay que irlo retirando, por supuesto, focalizando, manteniendo quizás de a poco en las familias que más lo requieren, ¿cierto? Si nos vamos a los subsidios laborales, mantenerlo, ¿cierto? En los rubros que de verdad podrían tener más incertidumbre, porque no todos los rubros, por ejemplo, se cierran cuando hay pandemia, hay rubros que son esenciales, pero hoy día se está dando un IFE laboral en forma indiscriminada, que no discrimina por rama, por ejemplo, ni por rubro, entonces hay que ir focalizando, pero sí tenemos que irlo retirando porque sencillamente no es sostenible estas políticas que son de costo fiscal enorme. Bien, pues Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Político de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien, un buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Nos vemos.